Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Darío. El día de hoy voy a estar realizando este patrón en dos agujas, que es el patrón que se ve en pantalla. Para esta puntada necesitamos hacer una base de puntos múltiplos de 4 y la puntada consta de 4 hileras. La primera hilera vamos a comenzar con dos puntos juntos mirando hacia la derecha, o sea, de adentro para afuera. Continuamos con dos lazadas y ahora dos puntos juntos mirando a la izquierda, y sería agarrándolo en vez de así por atrás. Esa sería la secuencia. Volvemos a repetir: dos puntos juntos mirando hacia la derecha, dos lazadas y nuevamente dos puntos juntos mirando hacia la izquierda. O sea, los agarramos por atrás. Nuevamente comenzamos con el patrón: dos puntos juntos hacia la derecha, que miran hacia la derecha. Porque, porque hacia la derecha, si ustedes se fijan, yo agarro de acá. Este es el que hicimos para la izquierda. Fíjense que como que la cadena queda mirando para aquel lado. Y este que hicimos para la derecha, la cadena queda mirando para este lado. No sé si se alcanza a ver. Y así va quedando. Es como que queda toda una cadena unida. Entonces comenzamos de vuelta el patrón: dos puntos juntos que miran hacia la derecha, las dos lazadas y el punto, dos puntos juntos que miran a la izquierda. Este punto también se puede hacer de la siguiente forma: pasan el punto, dejen el siguiente en punto derecho y este lo vuelven a pasar. El resultado es el mismo, como prefieran hacerlo. Entonces volvemos a repetir: dos puntos juntos que miran hacia la derecha, dos lazadas y dos puntos juntos que miran hacia la izquierda. Así vamos a hacer toda esta primera hilera. Acá estoy llegando al final de la hilera. Realizamos dos puntos juntos que miran hacia la derecha, las dos lazadas y los dos puntos juntos que miran hacia la izquierda. Paso mi marcador. Ahora la segunda hilera en el patrón nos dice que es punto revés. La mayoría de los patrones, o al menos los que yo conozco, están hechos para agujas tradicionales, que se cosen de un lado, que hay un derecho y un revés. En mi caso, como yo estoy tejiendo en hoja circular y no cambio, ese revés lo tengo que hacer todo en derecho. Otra cosa que me olvidé decir: en el montado de puntos, si ustedes tienen que hacer en agujas tradicionales rectas, tienen que contar aparte los puntos de márgenes que van a agregar. Y en el caso de agujas circulares tienen que hacer el múltiplo de 4 puntos más un punto que es adicional, que va a ser el que nos va a servir para unir el tejido. Así que nada, la segunda hilera en mi caso yo lo haría todo en punto derecho. En caso de que ustedes lo estén haciendo con agujas rectas, o que estén usando agujas circulares pero lo usen como agujas rectas, tendrían que hacerlo en punto revés. Entonces
la segunda hilera voy a realizar todos mis puntos en punto derecho. Acá la lazada la agarro de este lado y acá la agarro por acá. Entonces tenemos 3, 4. La lazada yo la agarro de este lado, de acá es muy complicado, y de acá lo que tiene es que me deja más abierto el tejido. De este lado sí lo agarro por este lado. Entonces vamos haciendo todos los puntos. En mi caso en punto derecho. Ustedes si están haciéndolos en agujas tradicionales y están del lado del revés del tejido, los tienen que hacer al revés, en punto revés. Voy a seguir así todo en punto derecho hasta finalizar la segunda hilera. Estoy llegando al final de la segunda hilera. Paso mi marcador y en la tercera hilera acomodo, y en la tercera hilera vamos a comenzar con una lazada, dos puntos juntos que miran hacia la izquierda, o sea, para allá, dos puntos juntos hacia la derecha y nuevamente una lazada. Comenzamos nuevamente el patrón con otra lazada, dos puntos que miran hacia la izquierda, dos puntos hacia la derecha, juntos hacia la derecha, y una lazada, sería el segundo patrón. Comenzamos otro, sería otra lazada, dos puntos juntos hacia la izquierda, dos puntos juntos hacia la derecha, lazada, nuevamente lazada, que es del otro patrón, dos puntos juntos que miran hacia la izquierda, dos puntos juntos que miran hacia la derecha y nuevamente lazada. Así vamos a continuar repitiendo esta secuencia hasta finalizar la hilera. Estoy finalizando la tercera hilera, hago una lazada, dos puntos juntos que miran hacia la izquierda, dos puntos juntos que miran hacia la derecha y nuevamente una lazada. Paso el marcador y comenzamos la cuarta hilera, que sería la última hilera de este patrón, que sería igual que la segunda, todo, en mi caso todo al derecho. Si ustedes están tejiendo en agujas rectas, serían puntos al revés, del lado al revés del tejido. Entonces continúo todo en punto derecho. Así toda esta cuarta hilera. Bueno, y hasta acá fue el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya sido útil. No olviden darle like, suscribirse y comentar. Nos estamos viendo en un próximo video tutorial. Adiós.